Hoy escuchamos unos verbos que nos deben interpelar en nuestra reflexión de este día. Primero, escuchar. Job escuchó atentamente a Dios, al Señor, que le hace varias preguntas. Dios quiere siempre dialogar con cada uno de nosotros. Dios es diálogo, Dios es comunicación. Y por eso nos da su palabra, para que esta palabra sea escuchada, sea dialogada con Él, sea meditada, sea contemplada, sea vivida. Todo parte del Shema, que nos dice el libro del Deuteronomio. Dios, escucha Israel, escucha Honduras. Dios quiere hablarnos y cada día Dios nos habla, no a través de fenómenos extraños y de manifestaciones extraordinarias. Nos habla desde la palabra de Dios, desde la escucha atenta de las Sagradas Escrituras. Y Dios quiere diálogo, Dios quiere comunicarse con el hombre, con cada uno. En la primera lectura escuchábamos ese diálogo de Dios con Job, aunque Job no le responde, porque son obvias las respuestas. Ante muchas interrogantes que se hacía Job, Dios también le hace interrogantes, y cae a la cuenta Job que Dios tiene la razón, y por eso dice: me taparé la boca y no diré nada. Porque a veces es mejor el silencio, porque podemos disvariar, ¿verdad? Podemos errar en las apreciaciones o nos precipitamos, porque Job se da cuenta que habló precipitadamente. He hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar. A veces como que nuestra comunicación es un monólogo, porque hablamos con nosotros mismos y hablamos de nosotros mismos y no hablamos con Dios, porque no lo escuchamos. Para hablar con Dios hay que escucharlo atentamente, silenciosamente, meditativamente, para poderle responder. Porque se puede convertir en un monólogo nuestro diálogo, nuestra oración. Para muchos es un monólogo, porque siempre hablamos de nosotros mismos y de lo nuestro, pero no escuchamos a Dios. Entonces, hoy escuchar a Dios. Escuchar, también dice el Señor, a quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Sigue recalcando esta palabra, este verbo escuchar. Los discípulos llevan un mensaje porque son enviados por Cristo, por el Padre y el Espíritu Santo. Y la comunidad, las personas que los escuchan, no los escuchan a ellos, escuchan a Jesús, que es la palabra eterna de Dios, por la que Dios se ha comunicado, en la que Dios ya nos ha revelado todo y nos ha dicho todo en su Hijo Jesucristo, como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1, es hermosísimo. Dios habló de muchas maneras, ahora nos ha hablado en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero también agrega Jesús, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. También puede haber rechazo. Las dos respuestas: o escucharlo y responder con un sí, como María, o rechazar a Dios en su mensaje de salvación, rechazar el reino. ¿Y cuál es este ejemplo? Las ciudades donde Jesús predicó, donde hizo su centro del anuncio del reino, con palabras y obras: Corazaín y Betsaida y Cafarnaúm. Son los lugares donde Jesús más estuvo, donde Jesús hizo más milagros. Pero esta gente no lo recibió, no entendieron el mensaje, o se hicieron los locos al mensaje, que también puede pasar. Rechazaron el mensaje, rechazaron el reino. No todos, algunos sí se convirtieron.
pero otros no. La respuesta está en cada uno de nosotros, en cada uno de los fieles, en cada una de las ciudades, en cada uno de los hondureños también, para hablar en el lenguaje de hoy. Hoy nos habla a nosotros. Ya no es porque la Sagrada Escritura no es cuestión del pasado, ni es para los del pasado, es para nosotros, es actual este mensaje. Y paso a lo que hoy celebramos, San Jerónimo, un enamorado de las Sagradas Escrituras, un enamorado de la palabra de Dios, y dedicó varios años de su vida primero a traducir del lenguaje original, hebreo, griego, incluso arameo, al latín, y se llama la traducción de la Vulgata. Nos regaló San Jerónimo por mandato del Papa San Dámaso, y se dedicó tanto tiempo, creo que más o menos unos 15 años, al estudio profundo de la Sagrada Escritura y a una traducción fidelísima, y acercar esta palabra al lenguaje del pueblo, lenguaje vulgar, por eso la Vulgata. Y a él le debemos que de ahí se comenzó a traducir a otros idiomas ya modernos. Pero San Jerónimo fue un enamorado de las Sagradas Escrituras y nos invita a nosotros a enamorarnos de la palabra de Dios, a ese encuentro cotidiano, a una escucha atenta y una respuesta generosa a Dios que nos habla a través de la palabra. Él lo dice: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, o ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Así decía San Jerónimo. Entonces, ¿qué podemos aprender de San Jerónimo? En particular esto: amar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Porque la palabra de Dios es para hoy, es actual, es palabra de vida, es palabra que porta vida eterna y nos porta la vida eterna. ¿Y dónde es el mejor lugar para la escucha de la palabra? En la liturgia. Y eso es lo que hacemos en cada Eucaristía. Palabra, alimento. Dos banquetes en uno, en la misma mesa. El banquete de la palabra, el banquete de la Eucaristía. Y es aquí donde la comunidad se nutre. La palabra de Dios crea comunión. Y por eso se debe escuchar en comunidad y edificar la comunidad. Aunque también la recibamos personalmente, porque el mensaje es dirigido a cada uno de nosotros, estamos llamados a vivirla y a practicarla en la comunidad. Y edificándonos personalmente, también edificándonos comunitariamente. Hermanos, abramos siempre nuestro corazón a la palabra, y cuando usted escucha la palabra, póngale siempre atención. Las interpretaciones van y vienen, pero la palabra, el mensaje es vivo, es actual, es palabra de vida. No la palabrería que estamos acostumbrados a escuchar también a las redes, a los medios y todo. Hay que escucharlo con oído de discípulo, con corazón de discípulo, como nos enseña San Jerónimo. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Amar la palabra de Dios es amar y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Escuchemos. La respuesta es nuestra. El Salmo: Dios nos conoce, así de que no podemos escapar. Nos decía: ¿a dónde iré donde tú no vayas? ¿A dónde me esconderé donde tú no me puedas encontrar? Dios siempre quiere encontrarnos. Hermanos y hermanas, siempre atentos, que Dios nos habla en la palabra, en la Sagrada Escritura, en los acontecimientos de cada día. Tengamos ese corazón receptivo y dejémonos transformar por la palabra, y nos portará vida y también vida eterna. Amén.